Bueno, bueno, de esta manera damos comienzo a un nuevo programa, damos comienzo a una nueva transmisión, a un nuevo estudio, a un nuevo podcast, así como arrancamos en el primer capítulo de Apocalipsis. De esta manera continuamos a través de un estudio que es un programa de radio, pero no es solamente un programa de radio porque están ustedes y eso es lo que lo hace diferente, porque podemos interactuar, porque podemos charlar, porque podemos hablar acerca de este libro tan importante que es el libro de Apocalipsis, del cual vamos a estar estudiando hoy, pero sobre todo también porque estamos en íntima comunión con nuestro Dios y con su Hijo Jesucristo, quien en esta noche nos va a ir presentando a través de su palabra lo importante, lo tocante a este tema. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Mi nombre es Leandro Pena. Es un gusto, un placer, un privilegio que ustedes me hayan podido regalar este espacio, este momento en sus casas, en sus hogares, para analizar la palabra, para compartir un miércoles más, por la gracia de Dios, este libro tan importante. Y bueno, agradecerles, queridos amigos, por sus oraciones, porque sé que me tienen presente cada uno de ustedes. Todo este esfuerzo que hacemos no es en vano y sé que todo este cariño que ustedes me envían y que esta preocupación que se transforma en ocupación a través de la oración eh, ha tenido sus frutos en la sanidad de este siervo. Así que bueno, les quiero agradecer primeramente por eso, decirles que aquellos que estuvieron orando eh, era simplemente eso, falta de descanso, falta de agua y, y algunos cuidados más que uno tiene que tener con respecto al estilo de vida, pero agradecido a Dios porque Él nos sigue acompañando y Él nos sigue dando oportunidades para manifestarlo, ¿sí? Y bueno, la verdad que muy contento por eso. Ustedes habrán visto esta semana, aquellos que me vienen siguiendo a través de las redes, eh, muchos cambios, cosas buenas, cosas que seguramente es siempre para mejorar, para hacer más eficiente la tarea que hacemos y todavía me quedan reuniones por delante justamente para seguir afinando muchísimo más toda esta situación, justamente para poder tener descanso de la tarea que uno realiza, para poder, bueno, llegar a todos y hacer de estas transmisiones algo más regular, que es lo que me interesa, y no estar cortando cada 3 programas uno, ¿sí? Me interesa que ustedes puedan disfrutarlos y bueno, que no se pierda este momento. Así que de esta manera, queridos amigos, les doy la bienvenida, los invito a buscar sus Biblias, a buscar una lapicera, a buscar algún anotador, ¿sí? algún cuaderno donde ustedes pueden tomar sus notas, a descargar el material que subí, que si ustedes me van escuchando y ustedes tienen anotador, pueden tomar sus apuntes y no es necesario, salvo por algunas citas que voy a leer y en ese momento que lea las citas yo las voy a ir colocando, bueno, a quienes me van a ver luego en pantalla grabado, lo van a ver en pantalla, y si no, los que me estén siguiendo ahora en vivo, los voy a ir colocando en el grupo de verdad presente, ¿sí? O los voy a colocar en el canal y ustedes ahí las van a ir comentando. Así que sin más preámbulo, queridos amigos, vamos a dar comienzo pidiendo a nuestro Dios que nos dirija en esta hora. Si tienen agua, no hagan como yo, busquen. No, ya lo tengo acá. Tengo acá mi vaso, ¿sí? Y más allá que ustedes me ven, tomar agua, qué sé yo, no dejemos de hacerlo, ¿sí? En todo momento al día, 2 litros de agua, tomar sol, hacer ejercicio y descansar en el Señor, ¿sí? Que eso es lo más importante. Así que bueno, vamos a dar comienzo con este estudio, los invito a ponernos reverentes delante de nuestro Dios y aquellos que así lo desean acompañarme, bueno, invitados también para ello. Querido buen Dios, te doy las gracias, Padre, por este momento especial que nos permitís acercarnos a ti, porque sabemos que primeramente vos te acercaste a nosotros. Vos te acercaste para que podamos hablar contigo,
porque nuestro corazón, nuestra naturaleza va en contra de todos estos deseos, pero vos insistís y en tu misericordia y en tu amor nos traes sanidad, nos traes salvación por medio de tu Hijo. Por eso, Padre, queremos agradecerte por esto, queremos agradecerte por este privilegio, queremos agradecerte por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te queremos dar las gracias, Padre, porque nos permitís comprender y conocer acerca de este libro de las revelaciones, el libro del Apocalipsis, que nos has traído por medio de tu Hijo, porque todo lo bueno lo traes por medio de Él. Y te damos gracias, Padre, porque estas cosas que estaban escondidas y ocultas, tú nos las revelas por medio de tu palabra. Y nos las revelas, Padre, porque pudiendo haber guardado todo esto y esperado de nosotros simplemente que confiemos en ti, en tu plan, que es perfecto, que nunca falla, aún así, Padre, como amigo que sos, amigo nuestro, nos presentás esta revelación para que podamos confiar y afirmar nuestra fe. Señor, te ruego que en esta hora podamos fortalecer nuestra fe en tu Hijo Jesús y tener certeza de las cosas que han ocurrido en el cielo, que siguen ocurriendo, y por qué es tan importante que las conozcamos nosotros en esta hora. Ábrenos el entendimiento, que haya un fuego en nuestro interior como hubo en los discípulos de Maús al abrir tu palabra, y que ese fuego no solamente nos contagie a nosotros, sino que también lleve a otras almas a tu Hijo Jesús. Por eso lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesús, por quien en su sangre tenemos redención y salvación. Amén, Señor. Queridos amigos, vamos a dar entonces comienzo al estudio de esta noche. Hoy estamos a día 25 de agosto, nos hemos pasado algunos días ya, pero bueno, por la gracia de Dios estamos nuevamente de vuelta y eso es lo lindo. Y el capítulo que vamos a estudiar hoy son dos, Apocalipsis 5 y Apocalipsis 10, y ya van a entender por qué, ¿sí? No es porque me estoy adelantando y qué haces, Leandro, si íbamos a leerlo de forma consecutiva y después íbamos a llegar, después de leer el 6, 7, 8, 9, íbamos a llegar al 10. No se preocupen, cuando lleguemos al 10 también hablaremos del 10, ¿sí? Pero hoy lo vamos a hacer tocante al tema que vamos a ver hoy, ¿sí? Y van a entender por qué, porque nos va a ayudar a entender, nos va a ayudar a develar el secreto del libro sellado. Dicho sea de paso, este tema yo ya lo he compartido a principios del año pasado, 2020, antes de toda esta pandemia, y creo que fue uno de los últimos temas presenciales que compartí con los hermanos. Y hoy pensaba, ¿será que Dios me puso en este tema como el último que debías presentar? Porque primero tenía que conocer todo lo que iba a ocurrir durante el 2020 para poder avanzar sobre los estudios que hay con respecto a estos temas. Sé que he presentado algunos aspectos más, que es de lo que charlaremos el miércoles que viene, sobre los sellos. Pero, bueno, hoy nos vamos a meter nuevamente con este asunto. Y así como veo que hay predicadores que tienen las trompetas o tienen otros temas del Apocalipsis como la nota sonante, el Señor se ha placido, se ha alegrado en mostrarme un poquito más con respecto a este libro, a este capítulo, tanto el 5 como el 6 y el 7 de Apocalipsis, para poder conectar con lo que ya se viene presentando, ¿sí? Respecto a estos temas. No soy el primero que va a hablar sobre trompetas, pero no he visto temas hablar sobre este asunto en particular, que a mi modesta consideración es tan o más importante que el de las trompetas, ¿sí? Porque si lo estamos viendo en orden consecutivo, los sellos preceden a las trompetas. Entonces debiéramos tener en cuenta todo este asunto para poder posicionarnos, ¿sí? En tiempo y espacio de lo que estamos viviendo y de lo que pronto veremos con nuestros ojos, si es que nuestro Dios así lo permite. El capítulo de hoy, como les dije, arranca en el capítulo 5, ¿sí? Pero antes, en el documento que
les envié y que ustedes pueden descargar desde Telegram, ¿sí? Que está ahora subido. No lo subo con anticipación porque ustedes van a ver la cita y todo y ya es como que les adelanto el tema. Más allá de que no está todo adelantado, pero van a decir, habla de esto. Y no es mi interés, ¿sí? Mi interés es que ustedes lo vayan siguiendo junto conmigo y vayamos respondiendo juntos las preguntas con la Biblia. Entonces, haciendo un repaso de lo que vimos hace 2 semanas, para aquellos que se están sumando ahora, ¿sí? Y de paso los saludo. Bienvenida Ena Marchena, Gustavo Molina, bueno, un saludo a mi madre, a Gabriela, a Rosy, a Patricia y a Santiago, a Rodrigo, a Rocío, a Dora y a Rosalvina Castro. Saludo enorme para todos los que se están conectando. Les recuerdo que al final de todo ustedes pueden participar. Vi que me has escrito algo, Patricia. Saludaste y bueno, asentiste con un amén por la oración. Ustedes pueden tanto escribir por el chat. Mi esposa va a estar ahí en lo posible. Y si no, si ustedes ven que en algún momento se corta, vuelvan a salir de Telegram y ingresen nuevamente, ¿sí? Que el 99% de los casos se va a solucionar así, salvo que yo esté con algún problema de señal, que también es posible. Y recuerden, tengan paciencia, este programa después queda grabado, lo pueden escuchar tanto en Telegram como después en YouTube. Y lo otro, bueno, al final de todo ustedes pueden levantar la manito para hablar y preguntar, ¿sí? Así que anoten preguntas que tengan para el tema de hoy. Sobre la semana pasada, o hace 2 semanas que estudiamos Apocalipsis 4, vimos que presenta el primer evento, el primer evento que presenta este libro, Apocalipsis, se desarrolla en el cielo, ¿sí? O sea, si uno quisiera datar dónde comienza la crisis final, ¿sí? Porque recordemos que las revelaciones sobre los tiempos finales, dónde arranca todo. Bueno, el primer suceso en este libro se desarrolla en los cielos. Y ese evento que aparece en Apocalipsis 4 se desarrolla con posterioridad a 1844, como vimos la semana anterior, ¿sí? O como vimos en el capítulo anterior, el capítulo número 11, luego de que la puerta del lugar santísimo fuera abierta y Dios, el juez, se sienta para juzgar, ¿sí? Porque se ve un trono y uno que está sentado sobre ese trono, y vimos que en Daniel capítulo 7 el sentarse implica el juicio. Y también vimos en Apocalipsis 4 que todo el cielo se encontraba en adoración por lo que allí estaba por ocurrir, ¿sí? Entonces vayamos al tema que para mí es de lo más interesante. ¿Qué es lo que pasa? Apocalipsis 5 lo leemos de corrido del 1 en adelante. Dice: yo vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro y ni aún mirarlo. Y lloraba mucho yo, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y los ancianos,
y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Bueno, hasta acá fue la lectura de Apocalipsis capítulo 5, en la versión Reina Valera 60, para aquellos que recién se suman y se enganchan a este estudio, ¿sí? Bienvenido, Matías. Muchas gracias, mi hermano, por estar. Vamos a las preguntas entonces. Ustedes tienen ahí el material para ir leyendo. Matías, recién arrancamos, así que no hay ningún problema. Bienvenido al estudio. En Apocalipsis capítulo 5, verso 1, nos deja o nos plantea algunos interrogantes, ¿sí? Yo dejé ahí puestos 5 interrogantes. Primero, ¿qué fue lo primero que vio Juan en el cielo? Y vamos a ser así de minuciosos en este detalle, porque lo que vamos a estudiar tiene que ver con este punto en particular, ¿sí? No siempre voy a ser tan minucioso, no porque no lo quiera, sino porque tal vez o ya lo desarrollé o porque lo voy a desarrollar en algún otro tema, pero vamos a hacer de esta manera y sobre todo porque Dios me ha mostrado algo particular sobre este pasaje. ¿Qué fue lo primero que vio? Dice: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito, ¿sí? Entonces lo primero que ve es un libro escrito. ¿Dónde se encuentra este libro escrito? Pregunta 2. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ¿sí? Y la tercera pregunta: ¿quién lo tenía? Justamente el que está sentado en el trono, ¿sí? Entonces vamos a ir respondiendo. Primera pregunta: un librito escrito. Segunda pregunta: en la mano derecha. Tercer pregunta: si ustedes tienen marcadores de colores también en sus Biblias y quieren hacerlo para marcar esto y escribir, por favor háganlo, porque esto los va a ayudar a ustedes a ir mirando y analizando mejor estos pasajes, ¿sí? Pregunta 4: ¿qué había en este libro escrito? Bueno, había algo escrito, ¿sí? Escrito por dentro y por fuera, se nos dice, ¿verdad? Y estaba resguardado de una manera en particular. No se podía ver por completo porque estaba sellado con 7 sellos, ¿sí? En la antigüedad, una carta importante se la lacraba o se la sellaba para que solamente pudiera ser abierta por su destinatario. Y cuando esa carta se abría, se rompía el sello, ¿sí? Y al romperse ese sello, esa lacra que había ahí, la cera, ¿sí? Ya no se podía volver a componer de la misma manera. Es decir, uno la puede volver a derretir y la puede volver a colocar. Pero sellado con un sello y con el mismo sello, salvo que vos tengas una copia de ese sello real, imposible, ¿sí? Entonces, este sello era importante y solamente alguien importante podía abrir este libro importante. Pregunta número 6, y ya nos metemos con los versículos 2 al 6, ¿sí? Vamos a ir medio rápido. ¿Qué se preguntaba la gente en el cielo? ¿Qué se preguntaban los seres celestiales? Dice que vio un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Esta es la gran pregunta que resonaba en el cielo. Y fue tan contundente la respuesta que no deja lugar a dudas el versículo 3. Ninguno era digno. Ninguno en el cielo, ninguno en la tierra, ninguno debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo, ¿sí? Y acá ya nos está dando la intriga. ¿De qué libro me estás hablando? ¿Por qué me estás haciendo tanta intriga con este material? ¿Y por qué era necesario que alguien lo abra? Por eso el secreto de este libro. Pregunta
Bueno, incluso hasta Daniel dice, perdón, Daniel, Juan, el profeta, lloraba porque no había hallado a nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Estaban todos conmocionados. ¿Hubo alguien digno de abrir este libro? Sí. En el versículo 5, uno de estos 24 ancianos le dice a Juan: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, más esto ya lo hemos comentado hasta el cansancio. ¿Quién es el cordero? Que es Cristo. Hemos hablado de los 7 cuernos, de los 7 ojos, que son los 7 espíritus. Esto ya lo hemos comentado, entonces esto no lo voy a hacer en detalle, la explicación, porque ustedes pueden ver el capítulo número 3 y varios que he tocado este punto, ¿sí? En las iglesias, la iglesia de Esmirna, en fin, otras más que tocan este tema. Así que aquellos que les interese pueden ir allí. Pero vamos a ver cómo se describe a este cordero, ¿sí? Cómo se describe a Cristo. Dice: he aquí el león de la tribu de Judá, ¿sí? Hay una profecía antigua que dio un patriarca, el patriarca Jacob, cuando bendice a sus hijos en Génesis 49. ¿Sí? En mi Biblia aparece profecía de Jacob acerca de sus hijos. Y en el verso número 8 está la profecía de Judá. Dice: te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Entonces nos está hablando de que él iba a tener la realeza, iba a tener una primogenitura política, ¿sí? Así como Leví, la tribu de Leví, iba a tener una primogenitura religiosa, o sea, iba a tener una bendición en cuanto a lo sacerdotal, ¿sí? Este hijo, Judá, iba a tener una bendición en cuanto a los aspectos políticos, ¿sí? Iba a tener en su mano la cerviz de los enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Pero verso 9 dice: cachorro de león Judá. O sea, no sos un león, vos sos un cachorro. Sos apenas la cría de ese león. Por eso cuando hablamos de Cristo, Él es el león. Judá es apenas un cachorrito de eso. Si la gente se iba a inclinar ante Judá, imagínense frente al león. Dice: de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? ¿Sí? Presentándonos de que él ya había cumplido su misión. De la presa subiste, hijo mío, es decir, ya está, ya tenés el fruto de lo que querías para subsistir. Ahora te echaste, ¿sí? Como león viejo. Ya no estás actuando como el león que debiera ser, porque o te describen como un cachorrito, como un leoncito, o un león viejo. Ya está para jubilarte, ¿sí? Y en el verso 10 está lo interesante. Dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Qué interesante esto, ¿verdad? Porque a pesar de que lo llama cachorrito, y a pesar de que no estaba cumpliendo con su propósito, a pesar de eso, en Judá iba a permanecer el cetro, ¿sí? La realeza. Y en Judá iba a permanecer también el legislador. Un legislador es el que da leyes. Y este detalle guárdenlo para el final. ¿Hasta qué? Hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, ¿sí? ¿Quién es este Silo? Ustedes pueden ver ahí en el material, al final de todo, yo puse unas notas, ¿sí? En la nota número I, o en la nota número 1, como ustedes quieran decirlo, número romano, abajo de todo, dice la presencia, en letras bien chiquititas, ¿sí? Esto está en el Liceo de toda la gente, es página 36, hablando de Cristo,
la sierva de Dios dice, era Silo, hablando de Cristo, el pacificador, ¿sí? Entonces podemos saber que, según lo que aparece, y ya me estoy adelantando en algún sentido, hasta que venga Silo, Judá iba a permanecer con ese cetro. Judá iba a permanecer como legislador. Pero cuando venga Silo, a él, a Silo, se iban a congregar los pueblos, ¿sí? Y prestemos atención a los versículos 11 y 12. Atando a la vid su pollino. ¿Cómo es esto? Atando a la vid su pollino. ¿Recuerdan quién entró a Israel con un pollino? ¿Quién tuvo que ser cargado sobre el hijo de un asna? ¿No fue Cristo? ¿Y qué es lo que nos está describiendo acá? Que ese pollino fue atado a la vid. ¿Y quién es la vid? Yo soy la vid, Juan 15, dice Cristo, y ustedes son los pámpanos. Entonces, está conectando esto. Cristo entrando con un pollino a Jerusalén en manifestación de su realeza, en una forma simbólica, ¿sí?, de lo que él representa. Él es la vid. Y a la cepa del hijo, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido. Y en la sangre de uvas su manto. ¿Sí? Vemos que el manto o el vestido tiene que ver con la justicia. El vino, en Juan capítulo 2, sabemos que Cristo transforma el agua en vino, ¿sí? Y el vino es un símbolo, vemos en la Santa Cena, Mateo 26, es un símbolo de su sangre. Entonces, cuando vemos que él lavó en su sangre, en la sangre su vestido, nos está hablando acá de muchas cosas de las que estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 5 y que vamos a volver a repetir, ¿sí? La sangre es lo que limpia y es por la sangre que él obtiene la realeza, que él obtiene la victoria, que él es vencedor. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Vamos de vuelta a Apocalipsis. Nos dice acá que él era león de la tribu de Judá, pero también nos dice que era de la raíz de David. Y acá no hay mucho simbolismo para describir lo que ya veníamos estudiando con lo de la tribu de Judá, ¿sí? David es el máximo rey de Israel, ¿sí? Uno de los más recordados. Y en Isaías, capítulo 11, versículo 1, hablándonos acerca del papá de David, Isaí dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Y de quién está hablando? Podríamos decir que de Isaí vino David. Pero este pasaje lo toma el apóstol Pablo en Romanos 15, leemos el verso 8, Romanos 15, 8, nos dice, pues os digo que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, y ahí nos empieza a hablar muchas veces acerca de Cristo, ¿sí? Pero en el verso 12 nos dice, y otra vez dice Isaías, entre paréntesis, hablando de Cristo, Romanos 15, 12, estará la raíz de Isaí y él se levantará a regir a los gentiles esperarán en él. Entonces, nuevamente, mencionando el pasaje de Isaías, nos destaca que la raíz de Isaí o la raíz de David nos habla acerca de nuestro Señor Jesús. Pero ¿por qué mencionarlo en este caso como David? Porque David era un rey victorioso, porque David era el vencedor. Y en Apocalipsis 5 se está haciendo hincapié en que Cristo ha vencido, Apocalipsis 5:5, ha vencido ¿para qué? Para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Él es el vencedor, ¿sí? Él no es un cachorrito de león, ni es un león viejo como Judá. Él es el león de la tribu de Judá y ha vencido por su sangre. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí?
Volvemos ahí con las preguntas que teníamos preparadas, ¿sí? La pregunta número 9. ¿Por qué nadie podía abrirlo? ¿Sí? ¿Por qué nadie podía abrirlo según lo que acabamos de leer? Porque nadie era digno. Cristo era el único digno. ¿Y dónde se encontraba el que era digno para abrirlo? Gran pregunta. La pregunta 10, las que les planteo ahí en el estudio. ¿Dónde se encontraba? Y nos dice el versículo 6 que estaba en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos. Pero mi pregunta es, para. ¿Dónde estaba? Porque en el verso 3 nos dice que no había ninguno ni en el cielo, es decir, ese digno no podía estar allí, porque nos sacaría del esquema esta pregunta. Tampoco estaba en la tierra, tampoco estaba debajo de la tierra. Y la pregunta es, ¿dónde estaba ese que es digno? Y me dirán ustedes, en medio del trono y de los 4 seres vivientes. Y mi pregunta es, entonces, ¿dónde está Cristo? No es el cielo, no es la tierra, ni es debajo de la tierra. ¿Y dónde es? Y esto, queridos amigos que me están escuchando, a menos que entendamos y comprendamos la doctrina del santuario, no lo vamos a poder resolver. Porque si no entendemos que Cristo estaba en el santuario, en el lugar santísimo, por eso dice que estaba en el trono, en medio del trono de Dios, que el trono hace referencia al propiciatorio, que hace referencia al arca del pacto, que hace referencia a ese mobiliario que se encontraba en el lugar más santo de los santos, en el santuario, ¿sí? Tanto terrenal como sobre todo de la realidad que está en el cielo, del celestial. Ese lugar es un lugar al cual ninguno había prestado atención. Y lamentablemente el mundo cristiano hoy no está prestando atención a dónde se encuentra Cristo. Muchos dicen Cristo está en el cielo. Sí, pero ¿dónde? ¿Sí? Hoy Cristo está delante del Padre. ¿En qué parte? ¿En qué lugar? Salvo que entendamos la doctrina del santuario y leamos correctamente Hebreos capítulo 8 y capítulo 9, no vamos a poder resolver esta pregunta y seguiremos amargándonos como Juan, que lloraba mucho, porque no había nadie. Leemos versículo 7 para responder la pregunta 11, ¿sí? ¿Qué nos dice la pregunta 11? ¿Qué hizo el Cordero con ese libro? Y nos dice el verso 7 que vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Qué hizo el Cordero? Tomó el libro. ¿Y dónde se encontraba todavía el libro? Se encontraba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Sí? Es decir, son dos personas distintas quienes están interactuando ahí. Una, el que está sentado en el trono con ese libro en su mano derecha, y el otro, el que se acerca. Pregunta número 12, y ahí ya nos metemos en los pasajes finales del 8 al 14, sí, lo vamos a leer rápido, pero no lo voy a volver a describir quiénes son los ancianos ni los 4 seres vivientes, porque esto ya lo hemos visto en el capítulo anterior, pero sí nos vamos a meter sobre las preguntas tocante al tema del libro, ¿sí? ¿Cuál fue la reacción de los seres celestiales al enterarse la noticia de que Cristo pudo abrir el libro? Porque acá nos relata de que cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, que son querubines, según Ezequiel capítulo 10, ¿sí? 1 y 10. Los 24 ancianos, que son redimidos, ¿sí? Se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oros llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aparecen acá este incensario y va a aparecer también después en Apocalipsis capítulo 8. Así que presten atención a este dato porque es en momentos claves, ¿sí? Aquí mientras estaban orando, ¿sí? Porque vemos que estaban las oraciones de los santos, no son simplemente eventos que ocurren en el cielo, sino que están en conjunción con cosas que ocurren en la tierra, ¿sí? Lo pueden leer, Apocalipsis capítulo 8,
cuando en el verso 3 otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, ¿sí? Y ahí dice verso 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, ¿sí? Esto no es oraciones que han quedado grabadas en la historia simplemente, sino que eran cuestiones contemporáneas, presentes para ellos, que mientras estaban en el cielo, los ángeles y estos seres celestiales viendo lo que estaba ocurriendo, también añadían lo que estaba pasando acá en la tierra, que sin entender por completo lo que está pasando en el cielo, oraban. Atención con eso, porque los dos eventos tienen que coordinar. Pero para responder, ¿cuál fue la reacción? Verso 9, cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Es decir, ¿cuál fue la reacción? Adorar a Dios, alabar a Dios, ¿sí? Ahora, ¿por qué Cristo pudo tomar y abrir el libro? Y ellos lo responden en la alabanza. Digno eres porque tú fuiste inmolado. La victoria la obtiene a través del sacrificio. Es el sacrificio lo que le habilita a Cristo a poder abrir ese libro, ¿sí? Hasta ese momento no estaba abierto. Vemos que después de 1844 se sienta un juez y aparece alguien que era digno para que ese libro sea abierto, ¿sí? Para seguir lo que habíamos visto el capítulo anterior con este. Y pregunta 14, este mismo sacrificio que acabamos de leer, ¿qué también hace con estos seres celestiales? Dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre no solamente abriste ese libro, y lo pudiste tomar y abrir, sino también nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, ¿sí? Entonces estaba presentando dos cuestiones que se abren por medio de la sangre de Cristo. Cristo abre ese libro, o tiene la posibilidad de abrirlo, que ya lo vamos a ir viendo, y por otro lado, redime a su pueblo, ¿sí? Son dos eventos que van en paralelo. Y es necesario que podamos comprender este punto en particular, ¿sí? Para lo que cuando entendamos el tema del secreto podamos apreciar mejor este punto. Pregunta número 15. ¿A quiénes adoraban en el cielo? ¿Sí? Es una pregunta que es imposible saltearnos acá. ¿Sí? Yo me voy a saltear el versículo 11 y 12, donde los ángeles y seres celestiales y ancianos también adoran al Cordero, pero en el verso 13 está el centro de la cuestión. Dice que todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Escuchen. Al que está sentado en el trono, es decir, al Padre, y al Cordero, es decir, al Hijo, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Si uno se preguntase, ¿a quién adoran hoy en el cielo? ¿A quién estaban adorando ahí y a quién siguen adorando? Solamente al Padre y al Hijo. ¿Quiénes son los únicos dignos de adoración? El Padre y el Hijo. Y nada más. ¿Sí? ¿Y por qué no el Espíritu Santo? Bueno, vemos que Dios es espíritu, ¿sí? Pero cuando hablamos del Espíritu Santo nos estamos hablando siempre de esa naturaleza divina de Cristo, ¿sí? Que muchas veces se nos ha pasado de vista cuando leíamos los pasajes, pero cuando leemos Gálatas 4:6, el Padre nos vuelve a mostrar de forma clara que Él envía a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo.
¿Y por qué no habla de la adoración al Espíritu? Porque ya nos está diciendo acá que hay que adorar al Padre y al Hijo. ¿Qué cosa no entendemos cuando estamos hablando de eso? De que estamos adorando al Hijo, verdaderamente, cuando estamos hablando de esto. De que lo que más quiere el Señor es que entendamos ese misterio del cual vamos a volver a hablar hoy. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo, en su naturaleza humana, se encuentra hoy en el santuario celestial. Hoy está intercediendo por nosotros. Hoy es ese inmolado. Y por medio de su Espíritu, mora en nuestros corazones. Entonces podemos entender acá por qué solamente al Padre y al Hijo. Porque no va repetido dos veces al Hijo, ¿sí? El Hijo nació dos veces. El Hijo nació en la eternidad como Hijo divino de Dios y nació luego como ser humano, ¿sí? Pero Él no perdió esa naturaleza divina. Y es por medio de esa naturaleza divina por la que vive en nuestros corazones. El Padre es Espíritu, el Hijo también lo es, ¿sí? Y el Hijo mora en nuestros corazones y esa es una gran verdad que debemos conocer cuando leemos estos pasajes. Vamos a ver un adelanto. Y acá no vamos a avanzar un poquito en la historia, ¿sí? Porque quiero llegar a Apocalipsis capítulo 10. Y para llegar a Apocalipsis 10 debemos ver, ¿sí? Por lo menos de forma rápida, qué es lo que hay entre medio, ¿sí? En Apocalipsis 6 al 8, por lo menos hasta el 8, versículo 1, ¿sí? Vamos a ver la apertura de los 7 sellos, que es lo que veremos la semana que viene. Sí, ya nos metemos de lleno con temas impresionantes. Ahora, ¿qué sigue después de Apocalipsis 8, versículo 2 hasta el 11 inclusive? Empezamos a escuchar el sonar de las 7 trompetas. Y en el sonar de las 7 trompetas, en el capítulo 10, aparece un capítulo, luego de que todos los 7 sellos fueron abiertos, ¿sí? Aparece este capítulo para darnos una idea clave de lo que está por ocurrir, ¿sí? Entonces es como que vuelve a presentarnos algunas cuestiones, pero para ver ya en el contexto de las trompetas. No me voy a meter a analizar ese capítulo en el contexto de las trompetas, porque ya lo vamos a ver, que es lo que les digo, ya vamos a volver a tocar Apocalipsis 10, pero sí lo vamos a ver en este contexto que estamos leyendo, ¿sí? Entonces lo leo rápidamente, Apocalipsis 10, y lo vamos analizando. Dice así: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró sobre el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Bueno, antes de continuar, quiero saludar a todos los que se estuvieron conectando a través de esta transmisión. Bueno, ahí a Elías, un cariño grande, mi hermano, a Mabel de Mar del Plata, a Mario Viteri y a Claudia. Muchísimas gracias a todos los que se fueron sumando. Los estoy viendo, los estoy leyendo, así que... Y a Rodrigo, perdón. Muchísimas gracias ahí por sumarse. Perdón si no mencioné a alguien más. Entonces volvemos a Apocalipsis capítulo 10.
Y vamos a resolver ahora las preguntas que también les dejé en el material, ¿sí? La pregunta 16. ¿A quién vio Juan descender del cielo? Ve descender del cielo a otro ángel fuerte, nos dice el versículo 1. Y la pregunta es, ¿por qué dice otro? ¿Quién es el anterior? Antes va a mencionar a muchísimos ángeles, pero hay solo uno que es fuerte, ¿sí? Y acá es donde nos va a hacer la conexión. Por eso es necesario que podamos comprender esto, ¿sí? La conexión está con Apocalipsis capítulo 5. Porque en el capítulo 5, el verso 2, dice: vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Me siguen hasta acá? Entonces hay un ángel fuerte que pregona esto. Y hay otro ángel fuerte que aparece en el cielo con rasgos particulares, ¿sí? Y los rasgos que tiene este otro, que era la pregunta que debiera haber agregado, ¿sí? ¿Cuáles son los rasgos que presenta? Fíjense, está envuelto en una nube. El arco iris lo tiene sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Las últimas dos descripciones están en Apocalipsis 1, ¿sí? Cuando leemos, por ejemplo, en el verso... no lo tenía ahí marcado. Es capítulo 1, verso 16, y nos dice: y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Sí? Entonces, hablando acerca de Cristo, tiene la misma descripción que él. Sus pies eran columnas de fuego. ¿Qué nos dice Apocalipsis capítulo 1? Y ahora sí, leyendo el verso 15, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno. Y en Ezequiel, capítulo 1, hablando de la semejanza de la gloria de Dios, que es Cristo, nos dice que leo algunos pasajes, verso 26 del 1 de Ezequiel: sobre la figura del trono había una semejanza que parecía un hombre sentado sobre él, y la apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y de sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. ¿Sí? Nuevamente, la semejanza de la gloria de Dios: arco iris, nubes, sol, fuego, pies. ¿Sí? Todo nos está describiendo que está hablando de Cristo. Y si alguno se quedó con la duda, al final yo les agrego una cita, al final de todo el estudio, que es la última cita antes de cerrar, que es el ítem número 2, ¿sí? Y dice: el ángel poderoso que instruyó a Juan era nada menos que Cristo. Y esta cita que coloco, ¿sí? Ustedes la pueden leer por completo y van a encontrar cosas muy interesantes, pero también algunas que ustedes pueden decir: bueno, parece contradictorio con lo que vas a presentar hoy, Leandro, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sierva de Dios va a presentar Apocalipsis 10 y el librito en relación a la profecía de Daniel 12 o de Daniel, que habla de un libro sellado, o que selle la profecía de ese libro hasta el tiempo del fin, ¿sí? Y que es ese libro, ¿sí? Según lo que se deduce, dice la sierva de Dios, de esto se deduce que las profecías de Daniel tienen su aplicación en la proclamación al mundo del mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Ya se los dije varias veces, esta clave de lectura que les estoy proponiendo no va a anular esta manera de verlo, ¿sí? Por eso les digo, no es que comparto esta cita no sabiendo lo que dice, sino todo lo contrario, porque lo que vamos a hablar hoy es una aplicación complementaria a esto. Según lo que ella va a presentar acá, era lo que el polo dentista conoció hasta 1844, ¿sí? Y la interpretación de esa profecía tenía que ver para un pueblo que había pasado por la experiencia del chasco, ¿sí? De lo cual estamos absolutamente convencidos de eso que ocurrió allí, ¿sí? Pero como vimos también en Apocalipsis capítulo 4, nos habla de una puerta abierta.
Y esa puerta abierta, según Apocalipsis capítulo 3, la iglesia de Filadelfia, nos habla de 1844. Entonces, estos eventos que acontecen a posteriori, tienen que ver también con acontecimientos a posteriori del 44. ¿Sí? Entonces vamos a ver que si bien esto es cierto y absolutamente correcto, y los invito a estudiarlo y a conocerlo, también nos está hablando de eventos que tratan de algo que va a preceder al advenimiento de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Y eso lo dice también la sierva en los últimos párrafos, ¿sí? Este tiempo, el cual el ángel declara con un solemne juramento, no es el fin de la historia del mundo, ni el tiempo de gracia, sino un tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor, ¿sí? Bueno, léanlo, no tengo tiempo y quiero leer otra cita, así que no voy a gastar ahí en ese punto. Se entiende que estamos hablando de Cristo, ¿sí? Pero para que ustedes sepan y tengan una visión completa de lo que vamos a estudiar hoy. Vayamos entonces a la pregunta número 17. ¿Qué tenía en su mano este ángel fuerte que es Cristo? ¿Qué tenía en su mano? Versículo 2 de Apocalipsis 10, tenía en su mano un librito abierto. ¿Dónde estaba parado? Pregunta 18. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿Sí? No quiero saltar mucho más. Pregunta 2. Tiene un librito abierto. Hasta ese momento, el único librito, o el único libro que presentaba la profecía de Apocalipsis, era el libro sellado. Un libro que, a comparación de este, es mucho más grande o mucho más importante. ¿Sí? ¿Por qué era más importante uno que el otro? Porque nadie era digno de abrirlo. Ahora, cuando hubo alguien que era digno de abrirlo, ese libro enorme, impresionante que nadie podía abrir, se transformó en un librito, en algo sencillo. ¿Sí? Y en esa clave me gustaría que podamos continuar esa lectura. ¿Sí? Había un libro que estaba sellado y ahora el libro está abierto. ¿Sí? Porque ese ángel lo abrió. Ese ángel se encuentra con un pie derecho en el mar y el izquierdo sobre la tierra, ¿sí? Hablándonos de la extensión del mensaje sobre todo el mundo, ¿sí? Sobre habitado y deshabitado. Pregunta 19. ¿Qué pasa cuando este ángel, cuando Cristo habla? Verso 3. Cuando habla y habla a gran voz, ruge como un león, ¿sí? Vimos que el tema del león tiene que ver con hablar como vencedor. Esta profecía nos está llevando al tiempo del fin. Todavía no llegamos ni a eso, ¿sí? Pues estamos viendo en este caso las trompetas y todo. Es el tiempo donde ya se está concluyendo las últimas trompetas, ¿sí? Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces, ¿sí? Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo te iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas, ¿sí? Entonces acá tenemos un gran asunto y un gran problema. ¿Por qué? Porque de lo que vimos que él abrió ese libro que tenía 7 sellos, ese libro ahora está abierto. Y ahora se empiezan a escuchar las voces. Las voces se escucharon, el sonido es de truenos, y cuando Juan quiere escribir lo que iban diciendo, el contenido está sellado. Y está sellado, y leo de lo que dice la sierva de Dios, también de ese mismo testimonio que les presenté. Ella dice: estas cosas se refieren a sucesos futuros que serán revelados a su debido tiempo. ¿Sí? Daniel recibirá su heredad a fin de los días. Juan ve el librito al cual le han quitado los sellos. Y ningún lado hablaba de sellos de Apocalipsis 10. Sin embargo, estamos entendiendo que a donde apunta esto es al desarrollo de la profecía también de Apocalipsis 5, ¿sí? No sé si me van siguiendo con todo esto, pero es necesario que ustedes puedan tener esa lectura aguda de Apocalipsis 5 y Apocalipsis 10 a la par para ir siguiendo estos puntos. ¿Qué son ese sonido de truenos? No estaban las preguntas, pero lo agrego, ¿sí? La semana que viene lo vamos a analizar nuevamente, así que presten atención. Pero vemos que cuando se abre un sello, Apocalipsis 6.1,
vuelvan una página atrás, Apocalipsis 6.1, se abre un sello, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí una voz, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira, trueno, ¿sí? Habla, trueno. ¿Cuántas veces, cuántos sellos se rompen? ¿Sí? ¿Cuántas veces se abren? Bueno, ahí cuenten cuántos sellos hay, cuántos truenos hay, ¿sí? Y si bien van a contar simplemente 4, ¿sí? Hay otros que no se los escucha, no aparecen los seres vivientes, y sin embargo, al final de la historia nos dice que eran 7 los truenos. Entonces, vemos también de que en la medida de que Dios habla y habla a través de estos ángeles o presenta esta profecía, se escuchan estas voces, ¿sí? Entonces vemos que Apocalipsis 10, 7 truenos ya se emitieron sus voces, pero tenemos ahora una marca de atención de que cuando vayamos a estudiarlo, estas cosas, ¿sí?, se van a conocer recién cuando estén todos abiertos, ¿sí? Así que simplemente les puedo decir que vamos a ir estudiando lo que nos presenta la Escritura con respecto a, pero muchas cosas las vamos a ir conociendo a medida que vayan dándose los cumplimientos de, ¿sí? Avanzamos entonces. Apocalipsis 10, ¿sí? La pregunta que, como estoy bajando y subiendo, ahí está. La pregunta número 20. ¿Qué ocurre cuando quiere escribir las voces, lo que las voces dicen, estos 7 truenos? No lo pueden, está sellado. 21. ¿Qué fue lo que juró el ángel? Apocalipsis 10:6. El ángel jura que todas estas cosas que están ocurriendo, dice, juró por el que vive, que el tiempo no sería más. ¿Y de qué tiempo me está hablando acá? Que no está la pregunta, pero es muy interesante esto. Hay que colocarlo en estudio comparativo. ¿Dónde me está presentando esto también la Escritura? En Daniel, capítulo 12, verso 7. Porque de la misma manera que hay un ángel fuerte, parado con un pie en el agua y otro, también nos dice en Apocalipsis 12:7, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por cuánto, por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, nos plantea un periodo determinado, 3 años y medio, 1260 días, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas, ¿sí? ¿Cuál es el evento que finaliza toda? La dispersión del poder del pueblo santo. Esto no es ni el fin del tiempo de gracia, no es la venida de Cristo, sino cuando se disperse el poder del pueblo santo, cuando el pueblo de Dios ya no tenga más ese poder para predicar. ¿Cuándo se le dio poder? Hechos capítulo 1, en el verso 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué se les da poder a ellos? Para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí? Para eso se nos da poder, para servir a Dios, para dar testimonio de Él. ¿Y por qué será que después de 1260 años se dispersa ese poder? ¿Por qué será que ya el pueblo de Dios no tiene que dar más testimonio? Bueno, lo que podemos concluir es que después de ese periodo las cosas se van a concluir, ¿sí? De una manera u otra, después lo leeremos en otras profecías, no es el fin del tiempo de gracia, pero sí cuando el poder se dispersa, cuando ya los siervos de Dios ya no tienen tarea que realizar, ¿sí? Y eso lo manda Dios, no lo mandamos nosotros, ¿sí? Continuamos entonces con Apocalipsis 10, vimos por lo que juró, y esto lo aclaramos con el verso 7. Dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, que acá nos marca cuando se consuma, cuando él comience a tocar la trompeta, es decir, aún todavía no ha tocado el séptimo ángel su trompeta, según lo que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque cuando se toque, cuando comience a tocar,
el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Es decir, ya vamos a hablar de este tema futuro, ¿sí? Cuando leamos las trompetas, pero vamos a ver que cuando esa trompeta suene, el misterio de Dios finaliza. ¿Y cuál es el misterio de Dios? Colosenses 1, 26 y 27. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, cuando Cristo se ha formado en la vida de cada uno de sus hijos, el misterio de Dios se consuma y finaliza esa obra, finaliza esa tarea, ¿sí? Esto leyendo de manera comparativa un pasaje con otro, ¿sí? Como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Del 8 en adelante tenemos claves interesantes para el análisis del librito. Vamos. ¿Qué escuchó nuevamente Juan y qué le dijo? Nos dice el verso 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo. Y me dijo, ve y toma el librito. Esto fue lo que le dijo. Toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. No es lo mismo, no es la misma escena que estudiamos cuando analizamos Apocalipsis 5. Va el Cordero, se acerca al que está sentado en el trono, toma el librito de la mano y ahora él lo abre. Y en Apocalipsis 10 está el ángel fuerte, que es Cristo, que tiene en su mano el librito abierto, y ahora Juan se acerca al trono, se acerca a Cristo para tomar ese librito. ¿Sí? Pero en este caso, Juan lo puede abrir porque ya hubo uno que era digno y que hizo digno a los suyos para poder tomar ese libro. ¿Se entiende? Antes de Cristo nadie podía abrir ese libro con dignidad, pero después de lo que hizo, porque fue inmolado, todos pueden acceder a tomar de ese libro. ¿Y qué dice? Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, ¿sí? Y fui al ángel, y esto es lo que hace Juan. ¿A dónde va? Va al ángel, pregunta 24. ¿Y de dónde toma el libro? Me llama la atención y por ahí me causa un poco de asombro esto de que va al ángel diciéndole que me diese el librito. ¿Se imagina usted hablándole a Cristo? Señor, ¿no me hace el librito? Yo sé que él lo estaba haciendo con mucho cariño, pero me llama la atención la confianza, el cariño, ¿no? Dame el librito, Señor, yo quiero ese librito. ¿Y qué le recomienda el ángel? Él me dijo, dice, toma y cómelo. Qué raro, ¿no? Porque los libros por lo general lo que hacemos es leerlo, no comerlo. Pero el ángel le recomienda tomarlo y comerlo. Y le advierte algo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces, ¿qué hace Juan? Tomó el librito de la mano del ángel, lo comió, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Sí? O sea, experimentó lo mismo que le advirtió el ángel. Verso 11, que es la pregunta 26. ¿Qué debía hacer luego Juan de haber pasado por esta experiencia? Le dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El secreto del libro sellado. Bien. Como buen trabajo detective, vamos a resolver 3 interrogantes. Y esos 3 interrogantes tienen que ser resueltos con sus Biblias. ¿Sí? Así que, nada de, no, lo escuché ahí, allá, no. Pasaje bíblico para resolver este punto en particular. Primero, ¿qué libro se encontraba en la mano derecha de Dios? ¿Sí? Recordamos Apocalipsis capítulo 5 y los invito nuevamente. Verso 1, que allí están las claves de lectura. ¿Sí? ¿Qué libro estaba en la mano derecha de Dios? ¿O qué libro se encontraba? ¿Qué libro estaba escrito por dentro y por fuera? ¿Y qué libro, si seguimos la misma secuencia, cuando se consume es dulce como la miel? Porque cuando leemos esto, tenemos que dar respuestas bíblicas. Podemos deducir cosas y pueden estar bien, pero lo que nos tiene que interesar, sobre todo, es tener una respuesta bíblica a lo que decimos, ¿sí? Y no es porque la deducción a la que haya llegado, por ejemplo, la sierva de Dios,
tomando Daniel 12, de que el libro de Daniel fue sellado, y acá lo está desellando, está incorrecta. Pero presten atención que si seguimos esta secuencia completa, podemos comprender algo más, ¿sí? Un poquito más de eso que ya habíamos aprendido, ¿sí? Hay un libro que está en la mano derecha de Dios. En Deuteronomio, capítulo 33, verso 2, nos dice: dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos. ¿Con qué cosa? Con la ley de fuego a su mano derecha. ¿Qué tenía el Señor en su mano derecha? La ley de fuego. ¿Sí? La ley de Dios. ¿Cómo estaba? ¿Con cuántos estaba reunido Jehová? Con 10 millares de santos. ¿Con cuántos estaba reunido en Apocalipsis capítulo 5? ¿No era con millares de santos también? Interesante, para seguir viendo, queridos amigos. Bueno, resolvimos la pregunta 27. ¿Qué libro se encontraba en la mano derecha de Dios? Deuteronomio 33, 2 es la ley. Pregunta 28. ¿Qué libro estaba escrito por dentro y por fuera? ¿Se les ocurre alguno? En Zacarías, capítulo 5, declara, verso 1, de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. ¿Sí? Rollo, libro, librito, estamos hablando siempre del mismo artefacto, ¿sí? Estamos hablando siempre de una hoja de papel que está escrita. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largos y 10 codos de anchos. Verso 3. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. ¿Por qué? Porque todo aquel que hurta, como está escrito donde, de un lado del rollo será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está escrito del otro lado del rollo, será destruido. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Hay un libro que está escrito por dentro y por fuera? Sí. ¿Y qué dice ese libro que está escrito por dentro y por fuera según Zacarías? No hurtarás y no darás falso testimonio. ¿Dónde aparece eso? ¿No es también en la ley de Dios? Y vamos con la última pregunta, la 29. ¿Qué era dulce como la miel? ¿Qué libro es dulce como la miel? En Salmo 119, Salmo 119, y ustedes lo pueden buscar, por ejemplo, desde el 100 en adelante, ¿sí? Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra, no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste, ¿sí? Y en el contexto de que está hablando de los mandamientos dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que qué, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Entonces podemos ver que la ley se encontraba en la mano derecha de Dios. Que la ley es ese libro que se escribía en la antigüedad por dentro y por fuera, en ese rollo que aparece en la profecía. Y la ley, según el salmista, es dulce como la miel a la boca. Y vamos a ver, por ejemplo, también en Jeremías 15, que Jeremías experimenta lo mismo que Juan. ¿Sí? En Jeremías 15:15 dice, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí, visítame y véngame de mis enemigos, no me reproches en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras. Y yo, dice Jeremías 15:16, yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, ¿sí? La experiencia dulce. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos.
No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. O sea, eso que era buenísimo, lo terminó reventando. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor? Y mi herida desahuciada no admitió curación. ¿Será para mí cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Y Jehová le responde, si te convirtieres, yo te restauraré. Porque lo que quería hacer Jeremías era él efectuar esa obra a través de lo que leía en su vida. Pero el Señor le dice, si te convirtieres, a Jeremías, un profeta de Dios, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Había cosas que estaban mezclando en su vida, como todos nosotros, que estamos mezclando lo precioso de lo vil, y aún no nos hemos convertido. Conviértanse ellos a ti, le dice Jehová a Jeremías, y no tú te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Bien. Hasta acá tenemos en claro el punto. Pero ¿en qué afecta esto en mi vida? Porque ahora entender que la ley de Dios es ese libro cambia la perspectiva sobre lo que estamos viendo acá. Recuerdan bien que Apocalipsis capítulo 4 arranca con la puerta abierta de 1844. ¿Qué ocurre en 1844? Vamos a una fuente, el conflicto de los siglos, el capítulo 26, por mencionar una de esas fuentes, ¿sí? Nos dice, fue abierto el templo de Dios en el cielo, y fue vista en su templo el arca de su pacto. Apocalipsis 11, 19. El arca del pacto de Dios está en el lugar santísimo, en el segundo departamento del santuario. Entonces, dice la sierva, para resumir un poco, si en 1844, en el día de expiación, se abrió el lugar santísimo, ¿qué es lo que ocurre? Por consiguiente, dice la sierva, la proclamación de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y fue vista el arca de su pacto. A ver, lo voy a copiar para que ustedes me puedan ir siguiendo ahí con la lectura. O si no, descarguen el PDF. Sí, voy a leer algunas salteadas, no lo voy a leer todo. Entonces dice que la proclamación de que el templo fue abierto en el cielo y fue vista el arca de su pacto indica que el lugar santísimo del lugar celestial fue abierto en 1844. Los que por la fe siguieron a Cristo, cuando dio su principio a su ministerio en el lugar santísimo, contemplaron ese arca. ¿Sí? El arca estaba en el lugar, en el tabernáculo terrenal. ¿Sí? El arca que estaba acá en la tierra contenía las dos tablas de piedra en que estaban inscritos los preceptos de la ley de Dios. El arca era un mero receptáculo de las tablas de la ley. ¿Sí? No era algo especial el arca, sino que porque contenía la ley divina era especial. Cuando fue abierto el templo de Dios en el cielo, se vio el arca del pacto. Muchos preguntan, ¿pero qué pasó en 1844? La semana pasada, la anterior, hablábamos con una hermana al final de la programación sobre este tema. ¿Pero qué pasó importante en 1844? Se abrió el santuario, se vio el arca. Al verse el arca, ¿qué se vio? La ley de Dios que se encuentra en el santuario celestial es el original del que Moisés tomó una copia exacta en el Pentateuco. Escuchen bien, la ley de Dios que se encuentra en el santuario celestial es el gran original del que los preceptos grabados en las tablas de piedra y consignados por Moisés en el Pentateuco eran copia exacta. ¿Sí? Y dice, los que llegaron a comprender este punto importante fueron inducidos a reconocer ¿qué cosa? El carácter sagrado e invariable de la ley divina. ¿Me van siguiendo acá? ¿Van siguiendo todos estos puntos? Capítulo 26 del conflicto, los primeros párrafos. Como la ley de Dios es una revelación de su voluntad, un trasunto de su carácter, debe permanecer para siempre. Imagínense que el carácter de Dios fuera anulado. En el corazón mismo del decálogo se encuentra el cuarto mandamiento.
tal cual fue proclamado originalmente. Acuérdate del sábado para santificarlo, ¿sí? Entonces vamos viendo como una mamushka de temas, ¿sí? Primero arrancamos con el santuario. Del santuario se abre, vemos el arca. El arca, sacamos la tapa, vemos la ley. Y de la ley nos manda ahora al corazón, que es el sábado, ¿sí? El Espíritu de Dios obró en los corazones de estos cristianos, el movimiento adventista de 1844, en el corazón de estos cristianos que estudiaban su palabra y quedaron convencidos de que, sin saberlo, habían transgredido este precepto al despreciar el día de descanso del Creador, ¿sí? Pero ¿cómo es que ellos se dan cuenta de esto? Que son súper inteligentes. ¿Por qué antes de eso ningún cristiano se estaba replanteando estos puntos? ¿No será que Cristo, porque era digno, abrió ese libro? ¿No será porque Cristo era digno, estaba queriendo desatar esos sellos y que se puedan presentar entre esa generación que estaba estudiando y que estaba viendo que ahora, como Cristo abrió ese lugar, la ley de Dios está vigente y que ellos también la tienen que aplicar en su vida? Ellos quisieron dar razones en la Biblia de que era el domingo, el día de reposo, pero no encontraron nada de que el cuarto mandamiento estuviera abolido o que hubiese sido cambiado. Nadie podía dejar de ver, dice, de que si el santuario terrenal era una figura o modelo del celestial, la ley depositada en el arca, en la tierra, era un exacto trasunto de la ley encerrada en el arca del cielo. Y que aceptar la verdad relativa al santuario celestial envolvía el reconocimiento, escuchen bien, aceptar la verdad relativa al santuario celestial envolvía el reconocimiento de las exigencias de la ley de Dios y la obligación de guardar el cuarto mandamiento, ¿sí? Entender todo esto implica ser obediente a la ley de Dios. Por eso hoy el mundo evangélico en general, mundo protestante en general, no acepta la doctrina del santuario. Y lamentablemente quienes están yendo en contra de él, de esta doctrina, están yendo en contra de la ley de Dios y de su sábado. Están yendo en contra de lo más sagrado, ¿sí? Del carácter de Dios. Dice, en esto estribaba el secreto de la oposición violenta y resuelta que se le hizo a la exposición armoniosa que revelaba el verdadero servicio desempeñado por Cristo en el santuario celestial. Y lo voy a copiar y se los voy a pegar, hermanos, porque está, la verdad, increíble, para que lo vayan leyendo conmigo. Los hombres trataron de cerrar la puerta que Cristo había abierto y de abrir la que él había cerrado. Pero el que abre ninguno cierra y cierra ninguno abre, había declarado: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Cristo había abierto la puerta, o ministerio del lugar santísimo. La luz brillaba desde la puerta abierta al santuario celestial y se vio que el cuarto mandamiento estaba incluido en la ley allí encerrada. Lo que Dios había establecido, nadie podía derribarlo, ¿sí? Y en estas verdades se encontraba, ¿sí?, los que habían aceptado la luz referente a la mediación de Cristo y a la perpetuidad de la ley de Dios, encontraron que eran estas las verdades presentadas en el mensaje de Apocalipsis 14. Y esas verdades debían servir, ¿para qué cosa? Para preparar a los habitantes de la tierra para la segunda venida del Señor, ¿sí? Este es el mensaje de prueba. Proclamar una verdad como esta, ¿sí?, era lo que hubiese podido acelerar. Y ya lo vamos a ver esto, ¿sí? La obra de juicio que empezó en 1844 debe proseguir hasta que sean falladas las causas de todos los hombres, tanto los vivos como los muertos. Y para que los hombres estén debidamente preparados hoy para resistir el juicio, para subsistir en el juicio, el mensaje les manda: temed a Dios y dadle gloria, y adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, ¿sí? Para subsistir ante el juicio, tiene el hombre que guardar la ley de Dios. Esta ley será la piedra de toque en el juicio. Amigos, ¿qué hubiese pasado si el movimiento adventista hubiese sido fiel a la luz enviada por Dios? Si hubiese sido fiel, si hubiesen seguido confiando en la mano que los había guiado y que había estado con ellos hasta entonces, habrían visto la salvación de Dios. Muy sencillo.
Si todos los que habían trabajado unidos en la obra de 1844 hubiesen recibido el mensaje del tercer ángel y lo hubiesen proclamado en el poder del Espíritu Santo, el Señor habría actuado poderosamente por el esfuerzo de ellos. Raudales de luz habrían sido derramados sobre el mundo. Años haría que los habitantes de la tierra habrían sido avisados. La obra final habría sido consumada y Cristo habría venido para redimir a su pueblo. ¿Cuál es el mensaje del tercer ángel? Temed a Dios y dadle gloria. Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Están entendiendo que lo que está hablando acá es un llamado a la obediencia a los mandamientos de Dios? Estamos entendiendo de que si ellos hubiesen ido con ese mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo, la tarea ya se hubiese terminado. Ni nosotros, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni nuestros bisabuelos, ni nuestros tatarabuelos, ni nuestros tatarabuelos, y no sé si incluso un poco más, pero por lo menos hasta ahí, hubiesen existido. 4 generaciones pasaron desde el 88 para acá, mis hermanos, también. Y seguimos rondando y seguimos dando vuelta en esta Canaán terrenal. Perdón, en esta Babilonia, ¿sí? Y no salimos de este Egipto, y no queremos salir de este desierto, y no queremos llegar hasta la tierra prometida. ¿Era la voluntad de Dios de que el pueblo de Dios peregrinase en el desierto 40 años? No. ¿Por qué no entraron? Por su incredulidad. Hebreos 3:19. Asimismo, no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto y que su pueblo permaneciese por tantos años en este mundo de pecado e infortunio. Pero ¿qué es lo que nos separa de Dios? ¿Y qué es lo que los separó a los antiguos? La incredulidad. Como se negara a hacer la obra que le había señalado, otros fueron llamados para proclamar el mensaje. Nosotros no somos indispensables, mis hermanos. Somos necesarios, pero no somos indispensables. Si no hacemos la tarea, Dios llama a otros. Como no se negara a hacer la tarea, llama a otros. Por misericordia, para con el mundo, Jesús difiere su venida. Por eso no hay una fecha establecida de cuándo Cristo va a venir, porque Él la va difiriendo. ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es el límite? Si los adventistas, después de 1844, se hubiesen aferrado a su fe y hubiesen ido unidos en pos de la providencia de Dios que abría el camino, y si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel, si lo hubieran proclamado al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto qué cosa, la salvación de Dios. El Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos, la obra se habría terminado y Cristo habría venido para recibir a su pueblo y darle su recompensa. No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. ¿Por qué, mis hermanos, todavía estamos en esta tierra? Durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión, ¿escucharon? Incredulidad, murmuración y rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. ¿Escucharon? Incredulidad. No creemos en la palabra, no creemos que lo que Dios nos dice allí es verdad. La mundanalidad, todavía hay mucho precioso con vil mezclado. Y la falta de consagración y de contiendas entre el pueblo de Dios, entre el profeso pueblo de Dios. Hermanos, ¿qué ocurre cuando perdemos de vista la ley de Dios? Lo voy a copiar y pegar para los que me están viendo acá desde grupos del chat, pero lo tienen ahí el PDF también, marcadito. En las verdades de su palabra, Dios ha dado a los hombres una revelación de sí mismo. ¿Para qué?
y a todos los que lo aceptan les sirven de escudo contra los engaños de Satanás. El descuido en que se tuvieron estas verdades fue lo que abrió la puerta a los males que se han estado propagando ahora tanto en el mundo religioso. Se ha perdido de vista qué cosa. En sumo grado la naturaleza e importancia de la ley de Dios. Un concepto falso del carácter perpetuo y obligatorio de la ley divina ha hecho incurrir en errores respecto a la conversión y santificación, y como resultado se ha rebajado el nivel de la piedad de la iglesia. En esto, y escuchen ahí la última frase, en esto reside el secreto de la ausencia del Espíritu y el poder de Dios en los despertamientos religiosos de nuestros tiempos. Esto está en el conflicto de los siglos, ¿sí? Es decir, que la pérdida de vista de la ley de Dios es la ausencia del Espíritu y el poder de Dios. ¿Se entendió eso? La pérdida de vista, cuando despreciamos la palabra de Dios, estamos despreciando su Espíritu. Y de esa manera no puede haber Espíritu, no puede haber poder de Dios. No puede haber despertamientos religiosos verdaderos en nuestro tiempo. ¿Por qué Cristo no vino a buscarnos? Y esto es lo que más nos tiene que doler. ¿Por qué Cristo todavía no vino a esta tierra? Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. ¿Escucharon? Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, lo vuelvo a repetir, cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino también de qué cosa, de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran frutos para su gloria, ¿cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio? Rápidamente maduraría la cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Mis hermanos, nosotros tenemos en nuestras manos la oportunidad de apresurar la venida de Cristo. ¿Y qué falta? Que lo reproduzcamos en nuestra vida su carácter. ¿Y qué significa reproducir en nuestra vida el carácter de Dios? El carácter de Cristo. Si el carácter de Cristo es su ley, es cuando la ley de Dios sea grabada en nuestros corazones. Por eso es tan importante el secreto de este libro sellado, porque en la medida que lo entendamos vamos a obtener la victoria que necesitamos en este tiempo. Mediante la proclamación del Evangelio al mundo está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. No solamente hemos de esperar la venida de Dios, del día de Dios, sino apresurarla. Nos permite que por la cooperación con Él acabemos con esta escena de miseria. Yo no sé cuánto te está gustando a vos lo que estás viendo a tu alrededor. De seguro hay muchos que están en duda. Pero si pones en la balanza todo lo que estamos pasando, sobre todo este último año y sobre todo luego de no solamente a lo largo de todos estos años, sino estos últimos tiempos de haber perdido amigos, seres queridos, que estaban peleando, que estaban batallando para ver este día y que están viviendo más allá que acá. Mis hermanos, es este el tiempo, es este el momento. Yo quiero encontrarme con mi Señor, quiero reencontrarme con mis amigos. Me imagino que vos tenés también familiares, seres que has despedido hace muy poco. Y eso solo bastaría para motivarte para eso. De no solamente saber de que hay que esperar una fecha, de que la fecha puede ser hoy, de que podemos apresurarlo, de que podemos motivar con nuestra vida a que otros también sean atraídos a reproducir el carácter de Cristo. No solamente cada uno individualmente, sino como iglesia, como pueblo, podamos reflejar a Cristo en nuestra vida. Y esto va a pasar. Nos guste o no nos guste. Seamos nosotros participantes de esto
o seamos pasados por alto, esto va a ocurrir al tiempo del fin. A pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en estas iglesias verdaderos espíritus de Cristo. Y antes de que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Ese tiempo está por llegar. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. ¿Les recuerda algo? Lo acabamos de leer hace un ratito. ¿Por qué hay ausencia del Espíritu y del poder de Dios? Porque se desprecia la ley de Dios. ¿Y cuándo es derramado? ¿Cuándo aparece? ¿Cuándo hay poder? ¿Cuándo hay Espíritu? Cuando se aprecia esa ley. Cuando tomamos ese librito, cuando lo digerimos y cuando salimos a predicarlo. Mis hermanos, es muy claro esto. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado el amor ¿de qué? De Dios y de su palabra. Eso es lo que estamos llevando, mis hermanos. Lo único que nos llena, lo único que nos satisface, lo único que calma nuestra sed, nuestro hambre, que es su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo. ¿A fin de qué? A fin de preparar un pueblo para la venida de nuestro Señor. Sabemos que el enemigo va a presentar innumerables pruebas e imitaciones falsas. Pero las cosas están muy claras, mis hermanos. Y si esto te llamó la atención, si esto que estudiamos hoy te impactó, no te podés perder el próximo programa. Porque vamos a arrancar con la apertura de cada sello. Y ahí te va a caer la ficha de por qué este tema era importante. ¿Sí? Y ahí nos va a presentar de forma consecutiva cuáles son los eventos que se desencadenan uno tras otro antes de que aparezcan la crisis terrible que va a ocurrir en esta tierra. Muchos están mirando las trompetas y están esperando simplemente que caigan meteoritos y más cuestiones de los cuales ya estudiaremos. Pero se están perdiendo de vista los eventos previos a esos de los que están predicando. Y que tiene que ver, y se los resumo, con la preparación de un pueblo y sobre todo con la formación de un cuerpo de élite, de predicadores, de siervos de Dios fieles a todo a prueba, los 144.000. Hasta acá, queridos amigos, creo que les dejé muchas puntas para analizar la semana que viene y que seguro van a traer más cola, más desarrollo, ¿sí? Pero que nada nos quite de vista lo que hemos visto hoy. El Señor, a partir de 1844, abrió esa puerta maravillosa para que empecemos a considerar la ley de Dios de una manera distinta. Ya no es el libro enorme, ahora es un librito chiquitito. Ahora es algo sencillo para nosotros. ¿Por qué? Porque podemos ser obedientes a esa ley mediante Cristo. Es sencillo. No quiere decir que no tiene sus dificultades, porque te lo aclara, ¿eh? Te lo aclara. Va a ser dulce tu boca, pero va a amargar tu vientre, olvídate. Va a tener todas las dificultades. Lee y ahora las recomendaciones. Capítulo 25 recomendé la vez pasada. El capítulo 26 léelo, porque es el que leí yo. Pero sobre todo capítulo 27 y capítulo 28. ¿Sí? 3 capítulos del conflicto. Capítulo 26, que habla sobre qué pasó en 1844, qué va a ocurrir con las potencias de este mundo. Pero el punto no está en las potencias de este mundo. Eso va a ocurrir, te dice la sierva así, va a pasar Estados Unidos, el papado, el protestantismo apóstata, etcétera, etcétera. Pero lo que tiene que ocurrir es que haya un pueblo que tenga a Cristo. Tiene que haber un pueblo en el que el Señor revive esa piedad primitiva. Ese pueblo que valore la ley de Dios, que se atreva a ir a Cristo y decirle: Señor, dame ese librito. ¿Cuántos hoy en esta noche tienen ese deseo? Señor,
O sea que mi vida es un desastre. Yo eso no lo puedo cumplir. Es imposible, me cuesta horrores. Pero quiero dejar de hacer lo que yo pensaba que era correcto, incluso de la manera correcta que pensaba que había que observarlo, y te pido, Padre, para que empieces, no a que yo sea santificado, a santificarme por lo que yo haga, de guardar el sábado, etcétera, sino santificame vos, Padre. Separame vos. Ayúdame a ser santo, a ser alguien distinto a este mundo, a manifestarte, Señor. ¿Cuántos hoy quieren ser distintos? ¿Cuántos hoy desean en esta noche ese avivamiento de la piedad primitiva? Es real, es posible. Y está al alcance de nuestra mano. Que Dios los bendiga y los escucho, mis hermanos. Ustedes vayan levantando la mano y ahí les doy dando la oportunidad para que hablen. Abajo tiene el botoncito, ¿sí? Abajo tiene el botón para que puedan compartir. Bueno, ahí mi madre, rapidísima. Bienvenida, mami. Bueno, hola, ¿cómo Hola. estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, mamita? Bueno, yo voy a leerte unas palabras del capítulo 10 de El Camino a Cristo. Bueno. Un Breve, párrafo como yo siempre te digo, breve al punto y explicando por qué. Así nos ayudas a todos. dice, sí, es breve, no es, si tan solo queremos escuchar las obras que Dios ha creado, nos enseñarán preciosas lecciones de obediencia y confianza. Desde las estrellas que en su carrera por el espacio sin huellas siguen de siglo en siglo sus sendas asignadas, hasta el átomo más diminuto, las cosas de la naturaleza obedecen la voluntad del Creador. Y Dios cuida y sostiene todas las cosas que ha creado. El que sustenta los innumerables mundos diseminados por la inmensidad, también tiene cuidado del gorrioncillo que entona sin temor su humilde canto cuando los hombres van a su trabajo diario o están orando, cuando descansan en la noche o se levantan por la mañana, cuando el rico banquetea en su palacio o el pobre reúne a sus hijos alrededor de su escasa mesa, el Padre Celestial vigila tiernamente a todos, no se derraman lágrimas sin que Él lo note, no hay sonrisa para él que pase inadvertida. Si Bueno. creyésemos plenamente esto, toda ansiedad indebida desaparecería. Amén. Bueno, yo quiero decir que la obediencia a los mandamientos de Dios y a sus preceptos y a todo lo que tenemos en las escrituras, si lo hacemos diariamente, si nos consagramos diariamente, si habláramos de ellos, como está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, y si lo habláramos cuando nos levantamos, cuando vamos por el camino, cuando estamos en la mesa, cuando se lo decimos a nuestros hijos, a nuestros nietos, y la atamos, dice, como frontales entre nuestros ojos, entonces vamos a lograr que nuestra vida cambie. Ese es un proceso que lleva tiempo, pero que tiene que ser constante. Por supuesto, somos humanos, caemos, pero nos volvemos a levantar, pedimos perdón y seguimos adelante en la misma senda. Amén. Esa es la vida que tiene que seguir un cristiano. No es imposible. Si Cristo venció, Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas y podamos lograr la vida el que Él quiere que nosotros tengamos, el carácter que Él quiere que nosotros tengamos. No es El imposible. gran secreto siempre es que Cristo mora en nuestro corazón y que Él haga en nuestra vida lo que nosotros no podemos. Ese es el gran Exacto, deseo del Señor. No nos está pidiendo exacto. cosas imposibles, justamente por eso No, nos presenta el libro como un librito, algo sencillo, algo como que un está en nuestra librito, como mano. un librito. Él no nos plantea cosas Exacto, que están alejadas de nuestras posibilidades, sino todo lo contrario. O sea que exacto. mientras vos leías, a mí me hiciste pensar
en algo que leía hoy, justamente antes de este estudio, ¿sí? Medio providencial. Siempre estoy con algún libro o algún material. Y leía sobre los mandamientos de Dios, ¿sí? La palabra mandamiento de un libro que se llama Sinónimos del Antiguo Testamento, ¿sí? Sinónimos del Antiguo Sí, Testamento, del libro, es un autor no conocido, Robert Baker Girdlestone o algo así. Y dice ajá, que la palabra dabar, hablar, se traduce también como mandar, ¿sí? O sea, que cuando Dios habla, su hablar es mandar. Y en es cuanto a mandar. esto dice que cuando el hombre oye, el oír debiera ser obedecer. Exacto. Qué interesante, Mm, ¿verdad? Porque no está diciendo que, mm, la que hay que oír y obedecer, sino que el simple hecho de oír tiene que ver con la obediencia, ¿sí? Y el Señor nos exacto. está llamando a guardar su palabra, ¿sí? Guardarla en nuestro corazón, que el Señor Mm. haga esa obra en nuestra vida. Mamita, muchísimas gracias, nos queda poco tiempo, así que podemos dejar también, Sí, si otro hermano que tiene el deseo muy ahí. bien. Un besito, ¿Sí? mamita, Bueno, gracias por... un besito. Un besito. Gracias por la intervención, mamita. Y si alguien quiere también ahí sumar, compartir, levantar la mano, este es el tiempito. Nos quedan algunos minutitos. Por ahí te quedaste con alguna pregunta, te quedaste choqueado por lo que estudiamos hoy. Y decís, wow, no lo entendía eso. Y está bien, ¿sí? La idea es que como buen veriano, después vos lo puedas repasar. Ahí lo estoy leyendo también en el chat. Voy a saludarlos porque no lo he visto. Ena Marchena, saludos de que escribió. Juan dice, ya está un poco tarde. Bueno, perfecto, Juan. Que seas muy, pero muy bienvenido. A Elías también un saludo grande. Dice un placer escucharte. Un cariño grande, Elías. Si me escuchás después, dice, los dejo, pero mi espíritu sigue con ustedes. Y Juan dice, ojalá Cristo logre transformar uno por uno con el reflejo de su carácter bajo el manto de su espíritu. Solo con la apertura de nuestros corazones lo pido todas las noches. Amén, amén, para que mi corazón se abra más. Somos varios, Juan, no estás solo. Estamos pidiendo eso. ¿Sabes por qué lo creo? Porque esta no va a ser una generación más. Esta tiene que ser la generación. Este tiene que ser el tiempo en el que el Señor actúe con poder. Y eso depende de nosotros. Y si depende de nosotros, mi hermano, tengamos ese deseo. Pidámosle al Señor, oremos para que las oraciones de aquí, como leímos en Apocalipsis 5, se junten con las alabanzas en los cielos, con aquellos seres celestiales que están adorando al que está sentado en el trono y al Cordero. Dice, claro, hermano, lean, la palabra Shema, que en hebreo significa escuchar de forma atenta y obedecer en consecuencia. Qué grande, qué grande. Bienvenida Paola, ¿cómo andas mi hermana? Bienvenida, dale, dale, ningún problema. Eh, Gracias ahí también por escribir. Alguien que quiera compartir, que quiera comentar algo, saludar a los que estamos acá presentes. Los estoy leyendo ahí también desde el chat, así que bueno, sean todos muy pero muy bienvenidos. A los que no saben cómo hacerlo, les recuerdo, ¿sí? A los que se están sumando hoy, abajo tiene un botoncito azul o violeta que tiene una manito para levantar. Lo tocan y yo ahí les doy la posibilidad para que puedan hablar, ¿sí? No es que van a hablar ahora, no se asusten, sino que cuando ustedes levanten la mano y así lo dispongan, les doy la posibilidad para que puedan hacerlo y bueno, compartir un ratito. Bienvenida Rosalvina Castro, ¿cómo andas mi hermana? A ver si... Ahora tenés que tocar el botoncito abajo que se te hace un celeste clarito y lo puedes transformar en uno verde, ¿sí? Y cuando se transforma en el verde ahí hablas. ¿Cómo andas mi Ok, hermana? bueno, buenas, muy, ok. Hola, buenas noches. Muy interesante el tema de hoy, Muchas gracias hermana. del libro y de que después se convirtió en el librito. Este, mm, de que, bueno, que estaba escuchando, bueno, y que Cristo era el único que, bueno, que fue inmolado, el Cordero que venció Sí, y
de qué es lo que es la justificación por la fe, Mm. que nosotros tenemos que Jesús, que Cristo nos justifica y por medio de su ley nosotros somos justificados. Por eso ese librito es muy importante, porque si sin eso no somos, no llegamos o sea, Es tenemos el que ir a carácter, Cristo, es el carácter porque de la ley como de Él es Dios. su carácter, todo, de él en la ley, entonces eso es lo que nosotros tenemos que eh, venido por nuestra incredulidad, nuestras murmuraciones, nuestras contiendas, nuestra mundanalidad. Por eso no ha venido, porque nosotros no reflejamos ese libro, no reflejamos esa ley. Entonces, nosotros tenemos que morir al yo, morir a este mundo, para que Cristo more en nosotros, para que Él pueda venir. Ahora, Rosalvina, ¿no te parece Y también maravilloso? tú hablaste Está a de nuestro que Cristo alcance. ha pospuesto. Rosalvina, Rosalvina, ¿no te parece Sí, maravilloso? Está a nuestro alcance eso. es Está, maravilloso, es es maravilloso. maravilloso. Sí, pero, pero nosotros tenemos que tener la disposición de vencer por medio de Cristo. No nos dé la fuerza para vencer. Amén, amén, Rosalina. Bueno, muchísimas gracias, mi hermana. ¿De dónde nos escucha? Ay, se fue justo la hermana Rosalina. Bueno. Muchísimas gracias, mi hermana. Muchísimas gracias ahí por participar. Mi hermana Patricia, mi hermano Santiago, bienvenido, buenas noches. Hola hermano, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo Hola están hermano, ustedes? ¿qué tal? ¿Cómo anda ¿Cómo estás? Santiago? Bienvenido. Acá una vez más con vos, con este estudio tan lindo y maravillados y emocionados porque qué importante es que en un momento de nuestras vidas se haya cruzado a darnos la gran verdad Marcela y a través de ella conocerlos a todos ustedes, Gloria porque a no Dios. aprendimos. Marcela del Valle, Sí, sí, capaz que sí, Porque no aprendimos en 12 años lo que estamos aprendiendo en estos últimos meses. La verdad que emocionados y agradecidos a Dios y a ustedes, ¿no? pensar, pensar que yo, mientras hablabas y me daba cuenta de lo que decías y lo interpretaba de una manera tan maravillosa, pensaba que yo nací en la iglesia, yo nací adentro de la iglesia, mis padres conocieron la iglesia y al tiempo nací yo. Bueno, y no, nunca había interpretado, no sabía ni siquiera, eh, eh, o sea, entendía de que el Apocalipsis era para el tiempo del fin y demás, pero nunca lo interpreté de la manera que vos lo explicás, gracias a Dios que te lo pone en tu boca todo esto, ¿no? Y en tu mente. Y estoy tan agradecido. Estoy tan feliz, te da una felicidad enorme comprender de que es tan maravilloso el Es Señor. así, Santiago. Es así, Santiago. Es así. Porque Así nos que, pasa a todos, nos está pasando a todos. Es la alegría, al- es la felicidad de saber que Cristo viene pronto. Porque todo esto no es casual. No podemos creer que en pocos meses el Señor nos está revelando un montón de cosas importantes. Esto no es casual. Y los eventos en el mundo no, nos están marcando algo importante. Sí, sí, El tema es estar a la sí, sí. altura, si estamos a la altura de los tiempos que estamos viviendo. Si estamos realmente Mm, sacando, separando lo precioso de lo vil y estamos poniéndonos en orden con el Señor. Que eso es lo importante. mm. Muchos se están poniendo a la amén, vista los eventos del mundo y están olvidándose de esto, que es lo más importante. Porque si no, Cristo no viene. correcto. Por eso anhelo que Dios me use cada día Amén. para sus propósitos, porque lo necesitamos. Amén. Amén, mis hermanos.
Amén. Bueno, me alegra muchísimo haberlos conocido en estos medios, haberlos conocido a través de estos espacios y Dios permita en algún momento poder encontrarnos cara a cara, ¿sí? Porque sé que si todavía nos queda algún tiempito más de acá, podemos tener algunos de esos momentos, pero que Dios nos siga Bueno, a través de estos encuentros y sobre todo en espíritu y en verdad, iluminándonos en su palabra de las cosas que están pasando y las que están por acontecer, ¿sí? Que Dios nos siga hablando ahí, porque realmente es una bendición. Es lo que nos está pasando a vos, a ustedes, a mí y a varios de los que nos están escuchando, es una alegría. Y es eso lo que tenemos que es una transmitir. alegría. Estudiar esto y conocer al Señor es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Es la verdadera felicidad. Estamos felices, esa es la palabra. Qué bueno. Me alegra muchísimo que el Señor les haya transmitido eso a través del estudio. Eso la verdad que a mí me reconforta. Que no salgan de acá diciendo, estuve en un estudio Apocalipsis, no, Armagedón, los meteoritos. No, no, pará, estuvo buenísimo. Sí, Tal porque cual. pasa eso también y lamentablemente después nos olvidamos de estas cosas que son importantes. Y lo veíamos como, cuando éramos chicos, como miedo, ¿no? Qué miedo, El decíamos antes, apocalipsis. ¿no? El apocalipsis. Pero no, es lo que es hermoso. Es hermoso estudiarlo y entenderlo, poderlo comprender y transmitirlo. Eso Es es. Amén. lo que el mundo quiso, es lo que Satanás siempre quiso, que transgiversar todo y que le Totalmente. tengamos miedo a Dios. Totalmente. Ese es Totalmente. el propósito del enemigo. Totalmente, Santiago. Bueno, mis hermanos, Bueno, hermano, les agradezco muchísimo esta intervención. Les agradezco muchísimo. gracias, gracias a vos, gracias a Pamela que te acompaña también. Dale, serán dados los saludos. Un abrazo grande, mi hermano. Abrazo. Abrazo. Mis hermanos, un abrazo. ¿Alguien más que tenga el deseo de compartir? Hay varios que se estaban sumando, algunos que se sumaron recién. A los que se sumaron recién y que dijeron, me perdí el tema, después va a quedar grabado, ¿sí? Desde verdad presente, así que no se preocupen. Ahora, ni bien termino, en audio queda subido al canal y luego en video a YouTube, ¿sí? Que veremos si este sábado estoy en la ciudad, porque esto va así, ¿no? Si no está subido a YouTube es porque todavía yo no fui a la ciudad a donde hay buen internet para subirlo. Eh, ¿Alguno más que tenga el deseo? Bueno, ya igual ya estamos muy, muy lejos de la hora. Así que si es algo rapidito. Y si no, les voy a pedir para colaborar con la oración. No sé si ahí Patricia y Santiago tenían ese deseo de finalizar orando. Ahí está, hola. ¿Cómo andas, Santiago? Ahora Decime. se... Sí, perdón, una cosa más que me había quedado en el Decime. tintero de que está en línea también en este chat, Dora Garibaldi, que ha sido una referente también para nosotros, porque junto con Marcela nos ha llevado a comprender la verdad, ¿no? Amén. Pensar que Dorita ha sido instruida por mi madre, ¿no? Eh, en la iglesia, pero bueno, lamentablemente mi madre, mi padre y bueno, toda mi familia están todavía que no quieren comprender, pero bueno, en su momento el Señor me dará la oportunidad para seguir hablando, pero bueno, es otra historia. Bueno, a orar entonces, a seguir orando. Tenemos un Dios que no conoce de imposibles. Así Por que, supuesto. bueno. Bueno, Nuevamente gracias, Santiago. este, ¿querés que... Uy, perdón. Santiago, me ibas a decir, ¿querés finalizar con una palabra de oración? Dale, oro, si no quiere hablar nadie más, oro. Nos ponemos de rodillas entonces, aquellos que puedan, y si no, de forma reverente, donde nos encontremos. Bueno, oremos. Amoroso, bondadoso Padre, Señor que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y bendito sea también el nombre de tu Hijo amado, quien murió por nosotros, Señor. Señor, agradecemos este momento
de estas revelaciones que nos dejaste, revelaciones que nos dan tanta alegría y tanto gozo a nuestro corazón. Te pido personalmente de que le haya servido a cada uno de los que estuvieron en este chat y de los que van a escucharlo después en video, eh, que lo puedan comprender de la misma manera que lo siento yo, Señor. Que tú eres nuestro Salvador y sin ti no podemos hacer nada. Agradecemos, Señor, el día que pasó, te pedimos que nos acompañes en esta noche, que cuides a cada uno de los presentes y acompaña también a nuestra familia, de los cuales también tienen que conocer esta verdad, Señor. Amoroso Padre, te agradecemos por alcanzarnos. Te pedimos que nos acompañes y nos cuides en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Santiago, muchísimas, Amén. muchas gracias por esta despedida final. Y bueno, a todos también los que nos estuvieron acompañando en este programa, un abrazo grande. Nos estamos viendo la semana próxima para estudiar el capítulo 6 de Apocalipsis entero. Sí, si Dios lo permite, vamos a ver cómo llegamos. Pero si Dios lo permite, lo vemos entero. Y bueno, sigamos orando unos por otros, los que estamos aquí presentes. Que Dios nos acompañe a ser esa generación que tenga el privilegio de ver a Cristo venir en la nube de los cielos. Abrazo grande para todos, muchas, pero muchas bendiciones.